Bueno, pues estamos en la nueva sección de nuestro canal dedicada a la lectura y bajo el nombre de Libros que dejan huella, y hoy estamos con Ramón Casilda-Béjar, que es economista, MBA en ICADE, profesor de la Universidad de Alcalá, del Instituto de Estudios Bursátiles y de la Escuela Diplomática, y también consultor internacional, y hoy viene a hablarnos de Capitalismo Next Generation, que es su último libro. Bueno, desde Marx ya se viene repitiendo que el capitalismo no es eterno y que no tiene futuro, aunque haya incorporado avances tan significativos como, o sea, los mayores avances científicos, y tecnológicos, entre otras cosas porque profundiza en las desigualdades y acabará agotando el planeta. Si bien todo esto no es falso, lo cierto es que todavía no tenemos una alternativa concreta y viable al sistema capitalista. Entonces, bueno, querríamos que a través de este libro que ha escrito y de sus conocimientos nos explicara un poco qué va a pasar con este sistema. Hace poco el presidente francés Macron, afirmó que el capitalismo sufre una crisis profunda que no se ha abordado de verdad. Con la globalización y el cambio tecnológico se ha impuesto un modelo neoliberal y un capitalismo de acumulación que ha pervertido el sistema y el funcionamiento de nuestras sociedades. Y usted lo cita. ¿Qué opina de esta declaración de Macron? Bueno, por empezar un poco por partes, agradecer la oportunidad, la entrevista y la divulgación del libro que me dan. Y para comenzar, decir que este libro es parte de una trilogía, ¿no? Es decir, que este es el tercer tomo. El primero fue en el 2015, luego el otro fue en plena pandemia, antes de la pandemia, 2019, y esta en plena pandemia, 2021. Entonces, como has dicho, es un tema que no se agota y yo espero haberlo agotado con estos tres, porque me he quedado un poco, no digo que exhausto, pero bastante satisfecho de lo que he aprendido y lo que me gustaría transmitir, ¿no? Y organizar debate, abrir debate, es decir, que esto no es una cosa definitiva ni cerrada, los libros, sino que al contrario, están abiertos a la reflexión, siempre que sea bien fundada, no una mera reflexión predeterminada o ideologizada, para nada, o populista. Para eso no estoy abierto. Sí estoy abierto para una reflexión fuerte, para debatir en torno, por ejemplo, a lo que me has preguntado, que decía el presidente Macron. Bueno, antes del presidente Macron, en plena crisis financiera del 2008, esto lo dijo el presidente Sarkozy, que había que refundar el capitalismo. Y Macron creo que tomó el testigo y, acordándose de las palabras de su predecesor, planteó esto mismo. ¿Esto qué nos lleva? En principio a mí me lleva, que estoy de acuerdo con lo que dice Macron, son cosas sensatas, y los propios acontecimientos están demostrando que sí, que el sistema ha sido pervertido y que ahora, con la actualidad de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa, por cierto, para nada legal, totalmente ilegal, pues ha vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de ese reacomodo, esa reinvención del capitalismo, que a pesar de que Marx, y esto fue una de las grandes equivocaciones de Marx, que dijo que el capitalismo moriría por sus propios éxitos, sobre todo, el capitalismo tiene 3 o 7 vidas como los gatos, puesto que es un sistema que, al contrario que el sistema de planificación central o marxista o comunista, es un sistema muy habilidoso, que es flexible, que es adaptativo y que cambia según cada época. Es decir, es como un velero que pone la vela según sopla el viento, y eso le hace sortear las mismas crisis que produce paradójicamente el sistema, pero se vale de esas crisis para revitalizarse, cambiar, tomar otras formas y seguir avanzando. En tanto en cuanto hemos visto que no hay un sistema alternativo, no hay un sistema enfrente, por ejemplo, de países como Rusia o China, que son países, uno una autocracia y el otro regido por el Partido Comunista Chino, que planteen un sistema
diferente, incluso económicamente, al capitalismo. Todo lo contrario, si China ha logrado el milagro económico que todos somos conscientes y vivimos actualmente, es gracias a que supo dar el giro desde esa planificación central férrea y opaca y obsoleta de Mao Zedong a un sistema de economía de mercado de corte chino, cuando el presidente Xi dijo un país, dos sistemas. A partir de ahí vino el gran milagro chino, que ahora estamos descubriendo que efectivamente han sido muy hábiles en aprovechar las fortalezas y las bondades que le daba el sistema capitalista para reforzarse en su propio sistema político, que no es otro que comunista. Bueno, pero es lo que apunta usted un poco, que bueno, lo que apunta que en China al final sí continúa siendo un sistema, es un capitalismo igualmente. Pero capitalismo un capitalismo vigilado. Sí, un capitalismo además que no se parece en nada a Occidente. Uh-huh. Es un capitalismo salvaje. Uh-huh. Por ejemplo, no hay estado de bienestar, ni seguridad social, ni pensiones, claro, ni derechos laborales. Bueno, todo eso, olvídese. Entonces, pero ellos tienen su capitalismo. En Occidente le decimos salvaje, para acordarnos de lo que era el capitalismo quizá en los primeros siglo XIX y siguiente, ¿no? Para diferenciarlo, ¿no? Sí, sí. Del sistema capitalista en Occidente. Es más, competimos con una desigualdad tan evidente, tan obscena, diría yo, mientras que en Europa se guardan, entre comillas, todo lo posible, los derechos humanos, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, la libre competencia, bueno, y el estado del bienestar, por supuesto, ¿no? En China todo esto desaparece de un plumazo, puesto que lo que rige es un sistema muy férreo, y ahora se está volviendo más férreo, político, bajo el régimen de un partido comunista tradicional, uh-huh, que adopta, paradójicamente, y es lo que en Occidente hemos tardado mucho tiempo en ensamblar en nuestro conocimiento y en los proyectos económicos, tanto de los países como de las empresas, en lo económico, claro que se nutre de todo lo que es capitalismo. Es más, cuando Trump asiste al World Economic Forum en Davos, nada más a 4 días de asumir el poder, se encuentra con un discurso del actual secretario general del Partido Comunista Chino, el primer ministro, ¿no? Se encuentra con un discurso que dice que China está decidida a defender toda la globalización y el libre comercio. Entonces Trump dijo que algo está sucediendo aquí que no he comprendido. Como China, un partido comunista, me viene a mí a dar lecciones de globalización, de libre comercio y de apertura. Algo no he comprendido y me tengo que poner las pilas para mi mandato, porque el pulso va a ser fuerte, como se ha evidenciado, uh-huh, ¿no? Entonces, esto es la dicotomía que tenemos hoy en día. ¿Cómo enfrentarnos a la competitividad en bloque de un país que es la segunda economía mundial, llamada a ser la primera economía mundial, llamada a ser, todavía no lo es, que tiene un sistema, por un lado, capitalista no occidental, que le dicen modelo chino, porque ni tan siquiera es un capitalismo de Estado, es todavía más brutal que eso, y un sistema político que no reconoce las mínimas libertades o derechos humanos. Uh-huh. Hablando de alternativas al sistema capitalista, usted habla en este libro de capitalismo Next Generation. ¿Es este tipo de capitalismo la alternativa? Y bueno, un poco que nos cuente en qué consiste. Bueno, entendiendo como alternativa a una nueva fase que puede entrar el capitalismo, ¿verdad? Una nueva fase de acuerdo con los tiempos. Nos hemos dado cuenta de que no podemos aguantar más crisis financieras recurrentes. Creo que la del 2008 nos inyectó esa vacuna diciendo por aquí no podemos seguir, esto no es el camino. Nos hemos dado cuenta que el modelo actual de capitalismo ha creado mucha riqueza, es cierto, pero ha creado
no menos pobreza y desigualdad. Y nos hemos dado cuenta que el sistema capitalista, en esencia, la economía de libre mercado, si algo necesita es competitividad, libertad para competir y distribución de la renta para consumir. Es decir, cuando nosotros queremos alimentar la locomotora del crecimiento económico, en un sistema capitalista se alimenta a través del consumo. Cuando cae el muro de Berlín, el famoso politólogo norteamericano Francis Fukuyama dice: ¿quién ha vencido? Ha vencido, por supuesto, el sistema capitalista, pero dentro del sistema capitalista ha vencido la cultura del consumo. Y esta es la que él quiere trasladar, es decir, el sistema capitalista se basa en el consumo. El consumo necesita renta, capacidad de los ciudadanos para consumir la ingente cantidad de productos y de novedades que a través de la competitividad y el libre mercado lanzan constantemente las empresas. Pero claro, lo que necesitamos es una redistribución de la renta y no una concentración de la renta como se está dando ahora. Por muchas fundaciones magníficas y bienvenidas que sean, por ejemplo la de Bill Gates, necesitamos algo más que esas fundaciones para redistribuir la renta y que lleguen a la sociedad. Creo, ahí es mi apuesta, junto con el cambio climático, mi apuesta del capitalismo de nueva generación. Tenemos que tener un capitalismo de nueva generación más horizontal, mucho más horizontal. Las clases medias que habíamos conseguido se están destruyendo. Y las clases medias son el soporte del consumo y es el soporte del crecimiento económico del sistema, lo que da seguridad, lo que da permeabilidad, lo que hace que el ascensor social funcione, de que las personas con talento lo puedan desarrollar sin ningún problema o barrera, lo que hace que tengamos pues una vida digna, que es lo que queremos todos, y sobre todo que la construyemos desde un arquetipo de paz, no de confrontación. Es otra de las cosas que creo que tendrían que salir claramente después de este drama de la guerra de Ucrania, es decir, cómo construimos un sistema internacional consensuado en una paz, que es lo que, y vuelvo atrás, muy atrás, en 1944 pretendieron los precursores, los que diseñaron los acuerdos de Bretton Woods, que es la pieza fundamental en la que se basa el sistema capitalista de posguerra. Usted advierte también del peligro del monopolio de las Big Tech y afirma que las desigualdades se reducirían con más competencia. ¿Cómo podemos evitar que esto ocurra? Bueno, el que lo tiene que evitar son los gobiernos, con una regulación apropiada para que esto no se permita. Europa está reaccionando, igual que Estados Unidos, a los monopolios, oligopolios duros que han formado las cuatro grandes, las llamadas GAFA, Google, Apple, Microsoft y Amazon, para que esta concentración de mercado no se produce, porque primero que distorsiona la competencia y luego que no es propio de una economía de libre mercado del propio sistema capitalista. Es decir, aquí hay una contradicción en sí misma que el propio mercado no está sabiendo combatir, sino que tienen que ser ya las autoridades tanto a nivel nacional como a nivel supranacional. Y el ejemplo que yo pongo no es Estados Unidos, que también lo están abordando, sino el ejemplo que pongo es la Unión Europea, que está, como todos sabemos, legislando en esa desregulación para quitarle este poder omnímodo que tienen las grandes tecnológicas, ¿no? Hasta los propios bancos están revelando, ¿no? Que hacen una competencia desleal a la industria financiera, puesto que entran en un mercado financiero sin someterse a las reglas propias que están sometidos los bancos por ese propio regulador financiero. ¿Qué efectos cree que ha tenido la crisis del COVID? ¿Cree que se avecina una crisis profunda ahora de nuevo como la que pasamos en 2008 o que no será tanto? Bueno, a ver, la crisis del 2008, que ya la teníamos olvidada, decía Galbraith que los economistas y el público en general somos muy cortos de memoria, que cuando se pasa una crisis decimos, ya no viene otra, con esta hemos aprendido, y sin embargo vemos que las crisis
se producen. Confiemos que después del 2019, que ha sido una crisis bastante más dura que en términos humanos, lógicamente, a nivel global que la de 2008, pero que la reacción ha sido mucho más sabia, ¿no? Sobre todo de los bancos centrales que han actuado a la inversa que lo hicieron en 2008. Después de 2019 y ahora con la guerra de Ucrania, la gran pregunta del millón, no, de los 1.000 millones es cómo se va a articular el nuevo sistema o cómo se va a organizar el nuevo orden mundial, ¿no? Tanto económico, financiera, como también de un punto de vista de la seguridad y la geopolítica. En todo esto es donde yo apuesto por un capitalismo de nueva generación, donde sus referentes sean, por un lado, el cambio climático, que lo considero el número uno, el problema número uno, por descontado, y ahora lo estamos viviendo, y no hace falta que me extienda en ello. Y en segundo lugar, como yo digo, que se pongan los focos, y ya lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional en diferentes documentos, artículos, publicaciones, seminarios, conferencias, junto con el Banco Mundial y otras entidades multilaterales, como puede ser la OCDE o el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Sobre la necesidad de una mayor distribución y equidad en la renta y una desconcentración en la parte última de la pirámide que ya no tiene más razón de ser. ¿Cree que las ayudas Next Generation que se están enviando son parte de la solución? Pues deberían, claro que sí, deberían. Estamos emulando, salvando las distancias y el contexto, al Plan Marshall que se introdujo cuando la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de reconstruir una economía devastada, de poner en marcha el sistema productivo, de crear puestos de trabajo, en definitiva, de que la locomotora de la economía comenzara a tirar de nuevo, como así fue. Incluso ahí intervino en ese periodo llamado la época dorada del capitalismo, 1946-1973, los acuerdos de Bretton Woods. Entonces, estas ayudas de Next Generation, claro que tienen que tener. Tenemos que reconstruir toda la economía basando, una, en el cambio climático, dos, en las nuevas tecnologías, evidentemente, que es la palanca del crecimiento futuro de todo el sistema capitalista. Y cuando digo sistema capitalista no quiero decir las grandes empresas, las grandes multinacionales, que por descontado, pero también me refiero muy especialmente a toda esa gran base productiva que es la pequeña y mediana empresa. Es decir, toda Europa como Estados Unidos, nunca nos olvidemos que la base del sistema productivo lo constituyen, primero, las microempresas, empresas de menos de 10 trabajadores, y luego las pequeñas y medianas empresas. El gran éxito que tendría los fondos es introducir esta modernización tecnológica que les permita más innovaciones, que le permita competir en un mundo global a través, por ejemplo, de todas las redes que ahora tenemos a través de Internet, ¿no? Pero, por supuesto, y nos tenemos que refundar en ese fondo con la ayuda de los fondos, pero no nos olvidemos de nuestra gran base productiva, que son las pequeñas y medianas empresas. Aquí en España, por ejemplo, por descontado. Pero es que además tenemos las micropymes, por no decir ahora los autónomos, que son 3.350.000 y tantos, que también es algo importante. Es decir, que el sistema productivo hay que renovarlo en conjunto, no solamente por arriba, porque ese conjunto es lo que da dinamismo y capacidad, como digo, de compra, de generar renta al propio sistema económico. Y bueno, ya para cerrar, quería preguntarle si usted cree que veremos el fin, veremos realmente agotarse el sistema capitalista o se reinventará, pero nunca se agotará. Bueno, por definición yo creo que sabemos que nada es eterno. Estamos diseñados para nacer, crecer, madurar y morir. Es decir, es el ciclo de la vida en todos los aspectos de las empresas, de las compañías, de los productos y de los sistemas. El sistema capitalista es otro que la humanidad se ha dado en un momento determinado para afrontar de la mejor manera posible la vida en el planeta, ¿no?
Entonces, seguramente, por supuesto, yo no lo veré, pero el sistema capitalista será renovado por otro sistema que no sé cómo se va a llamar. El hombre tiene una capacidad de ingenio, una capacidad de invención y de creación que nos ha sido dado, que no solamente se renuevan, si no se renovaran los sistemas, bueno, pues no avanzaríamos, ¿no? Estaríamos estancados como se estaba en la Edad Media, ¿no? Todo era tranquilo, pero todos vivían desde que nacían hasta que, en fin, morían, pues en un mundo, es decir, de ahí no había movimiento, todo era estático, ¿no? Era tranquilo y estático. Bueno, también los crecimientos estos, como veremos, tienen sus problemas, ¿no? Me decía a mí un buen amigo que dice, oye, todo está muy bien, dice, pero el problema es el siguiente, dice, bueno, este amigo mío ya fallecido, me decía a mí, dice, cuando mi padre hablaba conmigo me decía, mira hijo, nosotros hemos avanzado menos, pero yo te puedo asegurar que no se va a destruir el planeta. No hay armas de destrucción masiva. No se va a destruir el planeta. Tú vas a vivir mejor o mucho peor, pero va a haber vida en el planeta. Tú a tus hijos no le puedes asegurar que el planeta no se va a destruir. Le puedes asegurar que van a vivir mejor que mi generación y que la tuya. Va a haber más adelantos, va a haber más facilidades para la vida, para la educación, para todo. Ahora, el gran problema va a ser existencial. Puedo decirle a mi hijo, hijo, no te preocupes, yo te dejo un planeta que no se va a destruir. Bueno, ese es el gran drama, ¿no? Es decir, tenemos que el sistema capitalista tiene que seguir, tiene que reinventarse, tiene que venir otro que lo sustituya, pero que siempre sea para avanzar en la buena dirección, ¿no? En una paz perpetua, como pedía Kant, y que yo le hago un discurso, lo alabo en el libro, ¿no? Y ese es mi gran también temor. Yo a mis hijos, evidentemente, y menos ellos a los suyos, no le van a poder decir, oye, os dejo estos avances maravillosos. Ahora, en cualquier momento la vida puede sucumbir, como ahora se está comprobando en la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, todos quietos porque Rusia es un país que tiene la capacidad de destruir al planeta. Aquí me paro. Pues por último, invitar a nuestros espectadores, ahora que viene el verano y que es tiempo de lectura, que hay más tiempo libre, a leer Capitalismo Next Generation. Y muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros en este espacio. Pues me sumo a tu petición, que lo lean, lo subrayen y me digan, estoy de acuerdo o en desacuerdo. Estaré encantado de compartirlo. Muchas gracias otra vez por la entrevista. Gracias a todos.